Buenas tardes, buenos días, según la hora en que nos vayan sintonizando. Bienvenidas, bienvenidos a una entrevista desde Indimedia Ecuador. En esta ocasión abordando un tema que ya hemos frecuentado, que hemos estado acompañando desde hace algún tiempo, sobre todo desde enero que se agudizó la crisis carcelaria con la militarización de las prisiones, así como del país. En esta ocasión vamos a empezar una serie de entrevistas para conocer la situación y la realidad de esta cuestión respecto a las cárceles en las distintas ciudades del país. Hemos estado al tanto de las cárceles en La Tacunga, de la cárcel de La Tacunga principalmente. Sin embargo, conocemos que la situación de gravedad está alrededor de todas las cárceles del país. En esta ocasión nos acompañan dos compañeras que hacen parte de la Escuela de Formación Política para Familiares de Personas Privadas de Libertad de las compañeras Mujeres de Frente. Ellas son voceras desde Machala que nos estarán acompañando para contarnos la situación. Bienvenidas, muchas gracias por su tiempo. Si pueden presentarse, por favor, con la audiencia. Buenos días, mi nombre es Evelyn Herrera, soy familiar de un PPL del Centro de Privación de Machala. Buenos días, mi nombre es Angélica Romero, como bien lo dijo usted, pertenecemos a la Escuela de Formación Política de Mujeres de Frente, y también tengo un familiar aquí en el Centro de Privación de Libertad de Machala. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y compartirnos lo que es sus testimonios. Queremos arrancar un poco poniendo en el contexto de que se siguen receptando denuncias por casos de tuberculosis y parasitosis en distintas cárceles del país. Sabemos que la atención médica tampoco se ha hecho efectiva. Queremos saber cómo está esta situación, cómo han percibido ustedes esta situación, lo que les han comentado sus familiares que están internos, de cómo está esta situación en Machala. Bueno, como ya se sabe, el mes de junio, a finales del mes de julio, perdón, comenzó la brigada médica aquí en el Centro de Privación de Machala. Por ende, estaban atendiendo a los PPL, con la novedad de que sí, supuestamente hay 83 casos de tuberculosis. La mayoría de familiares que han entrado a ver recetas de sus familiares PPL, las han entregado, otras han ido a ver y han dicho que no tienen. Suponemos que entonces los familiares han de estar bien, han de estar contagiados, ¿no? Y están aislados en 3 celdas, o sea, divididos en 3 celdas, los 83 casos de TB que hay hasta el momento que se supo, porque la brigada médica terminó el día viernes de la semana que pasó. Estos 83 casos son solo en Machala. Sí, solo de aquí de la provincia de Machala. Por lo que la brigada médica recién empezó con el centro de privación de Machala. Tenemos que esperar que empiecen en las distintas celdas de las otras provincias. ¿Y qué les han sabido responder las autoridades respecto a la medicina que tienen que recibir estos pacientes o el respectivo aislamiento? Sabemos que es una enfermedad sumamente contagiosa, ¿no? Los casos de TB aparentemente están tratados con medicamento del gobierno. Pero igual familiares que han ido a ver recetas, se les han entregado las recetas y ellos han procedido a entregarles el medicamento con la licenciada a cargo de eso. Pero entonces los tratamientos sí se están llevando a cabo. Aparentemente sí. Porque no se sabe, ya que nosotros no tenemos contacto con nuestros familiares.
lo que ellos nos dicen es que sí están en tratamiento. ¿Y qué han podido saber de los casos que han llegado como a mayor estado de gravedad, en donde no han recibido estos tratamientos adecuados? Machala presentó fallecidos aparentemente por TV avanzado, pero eso es lo que nos supieron manifestar las autoridades dentro de la cárcel, más no algo que realmente nosotros por escrito o hayan tenido señalización alguna con respecto a ello. Eso es lo que los centros carcelarios, o sea, nos emiten diciendo que es por TV, porque como bien dijo la compañera, son 83 casos que tenemos aquí de TV, en las cuales están aislados en tres celdas. Y la trabajadora social, pues cuando nosotros pedimos información, simplemente nos manifiestan que sí, efectivamente ellos están recibiendo tratamiento, están aislados y la medicación, pues aparentemente la está dando el gobierno. Digo aparentemente porque no nos apartemos de que nosotros también como familiares nos llaman a recibir recetas médicas que nosotros como familiares las hacemos, pues hacemos las entregas respectivas en el centro carcelario, mas no sabemos si en verdad lo están tomando el tratamiento o no. Esto es algo incierto porque nosotros como familiares no tenemos aún contacto con ellos. Sí, este es otro tema que queremos también un poco abordar. Sabemos que las visitas el mes pasado, el 26 de julio, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de Quito, en donde distintas organizaciones de derechos humanos y familiares también organizados de personas privadas de libertad, se reunieron con algunas entidades estatales, ministerios, entre esos también el SNAI, en donde se expusieron las distintas demandas respecto a la alimentación, a la salud y también a las visitas. Sabemos que se decretó que el SNAI debía reactivar las visitas de manera inmediata, pues la suspensión de estas visitas estaba llevada a cabo de una manera ilegal también, pues no tenía un sustento legal, valga la redundancia, como supieron exponer las personas que están, digamos, al tanto de todas estas cuestiones en cuanto a derechos humanos. Supimos que en algunos centros de privación de libertad les han negado las visitas, siendo el día mismo en el que ya están todas las familiares, digamos, haciendo fila, preparándose, ya con todas los requisitos, ¿no?, necesarios, que son como una infinidad de requisitos para poder ingresar a ver a sus familiares, y que estando ya ahí se suspenden las visitas, ¿no? ¿Cómo está esta situación por Machala? Bueno, como bien es cierto, tuvimos nosotros la reunión en Defensoría del Pueblo donde se dio la orden para poder activar las visitas en el mes de julio, pero Machala supieron manifestar que no se activaban las visitas en el mes de julio porque recién había entrado la brigada médica. Entonces luego tuvimos una mesa de diálogo nuevamente con SNAI sobre el tema de las visitas de aquí, precisamente de Machala, donde nos supieron manifestar de que las visitas se iban a activar el 14 de agosto. Más luego nos encontramos con la novedad de que se habían suspendido. Nosotros el 13 de agosto con la compañera Evelyn presentamos un escrito con firmas de los familiares de los PPLs donde pedíamos una explicación de por qué se nos había suspendido la visita, ya que por parte del director y de ninguna entidad pública nosotros no recibimos respuesta alguna. Luego tuvimos el día 19 de agosto, el día de ayer, una reunión antes de ayer en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Quito, donde nos manifestaron que no había habido ninguna prohibición de visitas con respecto a la provincia de aquí del Oro. Las directrices estaban tomadas para que nosotros retomemos las visitas aquí en Machala, pero en este caso fue Fuerzas Armadas las que nos impidió realmente las visitas aquí en Machala. Cabe aclarar que en la reunión estuvo presente personas de Fuerzas Armadas, en representación de Fuerzas Armadas, estuvo Fiscalía, estuvo los del MSP, bueno, y algunas entidades públicas más, en las cuales se comprometieron en la mesa de diálogo a emitir el documento donde se activaran las visitas Dios mediante, claro, pidiéndole paso en este caso a Fuerzas Armadas.
Hasta el día de ayer nosotros estuvimos en Quito esperando respuesta y nos comunicamos con la encargada de Fuerzas Armadas y nos supo manifestar que ya habían directrices con respecto a las visitas. Teníamos que esperar que llegue el documento emitido acá a Machala, que hasta ahora todavía no tenemos respuesta alguna de cuándo se activarán en realidad las visitas aquí en Machala, pero ya por ende por Fuerzas Armadas aquí ya accedió al paso de dar las visitas. Esperemos que realmente se lleguen a dar porque nosotros aquí en Machala hay que decir lo que es y siempre nos salen con cualquier situación nueva con tal de impedirnos a nosotros las visitas. Entonces, esperemos a ver qué hay de cierto todo lo que se quedó en esta mesa de diálogo y esos compromisos que se adquirieron en Quito y esperar ver si es que en realidad nos dan paso a ello. Es decir, que en este caso recae, bueno, me imagino que asimismo en tal vez otras prisiones del país, pero en el caso, hablando puntualmente de Machala, la responsabilidad de dar luz verde, por así decirlo, a las visitas está netamente en las Fuerzas Armadas, ya no como parte del SNAI como tal, o sea, la decisión para permitirles entrar está en las Fuerzas Armadas. Las decisiones, como bien sabemos, a lo largo del tiempo siempre las han tomado SNAI, conjunto con las entidades públicas que llevan este caso con respecto a los centros carcelarios. Pero como desde enero tenemos intervenidas las cárceles por militares, son ellos los que se han tomado el atributo, porque no es algo que le pertenece a ellos porque como entidades públicas de suspender las visitas, como bien lo dijo el SNAI, son ellos los que están interfiriendo, pero no es como quien dice algo que ellos puedan decidir, no tienen visita a Machala ya, o sea, esto sobrecae sobre el SNAI, nosotros eso manifestamos, de que SNAI es el responsable de que todo a nivel carcelario puedan retomar las visitas. Sin embargo, depende prácticamente de que las Fuerzas Armadas les dé la gana de decir que sí, digamos. Así es, prácticamente a esperar, exacto, que las Fuerzas Armadas les dé la gana de darnos las visitas, porque todos sabemos, yéndonos un poquito del contexto de visitas, todos sabemos que a nivel carcelario, desde que se dio esto en enero con las Fuerzas Armadas, hemos tenido ciertos inconvenientes y Machala es una de las provincias en las cuales el centro carcelario es donde más problemas ha tenido, ya que nosotros presentamos hasta muertos a base de torturas por parte de las Fuerzas Armadas, en las cuales nosotros también emitimos los documentos en Quito sobre las muertes violentas por torturas que hay aquí en la ciudad de Machala. Sí, así es, como para poner en contexto también para la audiencia, los casos de tortura se registran desde no, el no proveer alimentos o el obligarles a comer, digamos, en condiciones insalubres, deplorables y denigrantes también, hasta golpes y mutilaciones muchas veces también, como las uñas, el cabello. También tenemos el caso de las personas trans que están siendo mutiladas de esta manera. Y asimismo se registran también denuncias de personas fallecidas, ¿no? Como bajo custodia militar, que esto significa que es el Estado quien debería hacerse responsable de estas muertes, ya que responden, no son muertes naturales, como se veía ahí en la mesa de diálogo, ¿no? Hay muchas muertes que no responden necesariamente a causas naturales, sino que vienen a raíz de una falta de implementos de salud e incluso de aseo. También sabemos esto del ingreso de los kits y de la alimentación. ¿Cómo está esta situación allá en Machala? Sabemos que en general en todo el país, dentro de la crisis carcelaria, también se ha caracterizado por la falta de alimentos, por estos tratos ahí un poco complicados entre las empresas que deben abastecer a escuelas públicas, a las prisiones, lo que era la factoría. Simplemente los acuerdos, digamos, los negocios cambiaron de mando. En este momento, si no me equivoco, está en manos de una tía del presidente del Ecuador, de Daniel Noboa, y pues no sabemos cómo se encuentra en este momento la situación del abastecimiento de alimentos en las prisiones. ¿Cómo han visto esto en Machala?
Machala no tiene problemas con respecto a entregas de comidas, pero sí en cantidad, porque tenemos conocimientos por PPLs que salen del centro, que no les dan 3 cucharadas de arroz, una agua, por decirlo así, como sopa. Y efectivamente los militares torturan a nuestros internos tirándoles la comida al suelo, castigándolos si es que ellos no, o sea, si a ellos les da la gana, como se dice vulgarmente, ellos les dan la comida y si no simplemente se la desechan al suelo, o sea, hay una barbaridad de irregularidades aquí en Machala, por ende nuestros PPLs están en estado calavérico por las decisiones y por la, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería la palabra correcta? Porque Fuerzas Armadas se ha tomado sobre autoridad con respecto a ellos, con respecto a los PPLs, pues ellos quieren hacer por ejemplo, Machala está teniendo también el caso de con respecto al aseo personal. Aquí, Machala, los PPLs no salen a bañarse cada 15 días. Ellos hacen sus necesidades en funda. Ellos hacen las necesidades en fundas porque nosotros tenemos conocimientos por los PPLs que salen de las cárceles y también porque nosotros en los kits de aseo que nos piden fundas para sus necesidades biológicas. Entonces, está claro la vulneración de derechos sobre ellos que por parte de Fuerzas Armadas, porque todo viene de parte de ellos. Asimismo, los kits de aseo, como usted lo mencionó, SNAI nos autorizó el ingreso, ya que nosotros como familiares, nosotros aquí en Machala gestionamos un documento hacia el director y le solicitamos que nos dejaran ingresar buzos, cobijas, calentadores, porque a pesar de ser Machala una ciudad calurosa, no, de igual manera nosotros también tenemos temporadas de frío. Y SNAI nos aprobó en la mesa de diálogo que tuvimos en Quito, nos aprobó esto de las cobijas y calentadores, pero como aquí los militares hacen lo que ellos quieren con los internos, no nos pusieron eso sobre la lista del kit de aseo. Lo único que nos pusieron fueron un buzo, que al momento de entregar también, cuando ya se puso en el listado del buzo y nosotros fuimos a entregar los kits personalizados de aseos, realmente ahí igual no nos recibieron, nos mandaron a cortarle las mangas, o sea, vulnerando como quiera la ordenanza que vino desde SNAI, y nos hicieron cortar las mangas de los buzos. Y uno entra ahí lo que ellos aprueban, más no lo que SNAI lo emite. Sí, es algo que también pudimos, como Indimedia, pudimos comprobar en el día de la mesa de diálogo de la primera, bueno, no la primera, pero en en donde se reunieron con toditas las entidades estatales en la Defensoría del Pueblo en Quito, en donde había una como inconexión, una desconexión entre las entidades, los ministerios, el SNAI, los militares, también las Fuerzas Armadas, como para hacer que se cumplan estos derechos mínimos, que no son ni siquiera como mejoras, como dice las compañeras mujeres de frente, nos está pidiendo mejoras dentro de la cultura, digamos, dentro de la cárcel o de otras áreas, más que básicos derechos humanos que constan en la Constitución, que constan en general como derechos en todo el mundo, y esto se está violentando, ¿no? De manera reiterada. También recordamos que justamente el mes pasado, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se reunió con organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador, entre esos el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, de la CIDH, entre otras, donde se llegó al acuerdo, o mejor dicho, se emitió un informe recomendando al Estado ecuatoriano el atender la crisis carcelaria y el desmilitarizar las prisiones de manera inmediata. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa no lo ha acatado, la militarización de las prisiones continúa y vemos que realmente no ha resuelto absolutamente nada, sino que se ha convertido en una masacre perpetua, ¿no? Un método, un centro de tortura constante.
importante. Los kits de aseo también queríamos también un poco conocer al respecto, como para ir cerrando también esta entrevista, cómo va la situación de los kits de aseos, que también sabemos que en ciudades como Machala de calor hay otro tipo de peligros también, como el dengue, entre otras, ¿no? ¿Cómo está esta situación por allá? Ya, como dijo mi compañera, el listado que envió el SNAI acá no lo hicieron respetar. Nosotros pedimos que incrementen el kit, ya que, como dice mi compañera, hay etapas en que aquí hace demasiado frío. Entonces, el SNAI nos dio un listado y acá en la cárcel el director nos entregó otro listado, donde solo aumentaban el buzo. Pero a la hora de nosotros coger toditos los familiares, nosotras como somos encargadas de grupos, avisarle a los familiares todo eso, les avisamos, les hicimos comprar a los familiares los buzos, ya que constaba en la lista, y al momento en que lo iban a recoger las cosas, iban revisando y decían, esto no. Nosotros le decíamos, como coordinadoras de los grupos, hablamos con ella y le dijimos que eso constaba en la lista, y dijo que no, que eso no, que cómo van a querer buzos allá adentro si se mueren de calor, que no, que corten las mangas. Y en el momento todito el mundo tuvieron que coger y cortarle las mangas. O sea, no respetan el listado, hacen lo que les da la gana. Sí, creo que es una situación que realmente necesita una mayor atención por parte de las entidades y pues como bien se ha visto a lo largo de todo este año, que esto ya van 8 meses de esta situación, desde el 9 de enero, y no ha mejorado en absolutamente nada, tampoco la seguridad como tal en el país. Sabemos que realmente los casos de violencia exacerbada en distintos lugares del país continúa de la misma manera. Y pues hemos visto que las familiares y las organizaciones de derechos humanos también se han mantenido en una alerta permanente, pues el gobierno y el Estado realmente no parecen respuestas efectivas para esto, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco cerrando. Si es que nos pueden quizás comentar una última situación o un último llamado para poder cerrar la entrevista. Bueno, nosotros como le veníamos comentando, o sea, eso es lo que realmente la cárcel de Machala presenta, los inconvenientes con respecto a lo que son visitas, a la vulneración de derechos, a las torturas, ya que los internos, pues, ellos están en un estado cadavérico por la alimentación que es en poca cantidad, por los maltratos que reciben de Fuerzas Armadas, por la vulneración de derechos de ellos. Por eso nosotros, hoy aprovechando su entrevista, realmente queremos llegar a las organizaciones nuevamente, hacer un llamado para que sean respetados los derechos, ya que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a una vida digna y educación y a las visitas. Entonces, durante el lapso de estos 8 meses, pues los derechos de ellos han sido vulnerados. Asimismo, han existido gente torturados que han fallecido por las torturas que se llevan en el día a día, como es bien, o sea, no es algo que nosotros no sabemos de que ellos están siendo torturados dentro de la cárcel, porque a diario no, aquí existimos familiares que pasan en total vigilia, porque hay personas que no se van de aquí de afuera de la cárcel, y ellos ven cuando hay internos que salen en un estado realmente que es penoso de ver, porque salen marcados sus cuerpos de tanta prisa que les meten los militares, salen en un estado cadavérico, salen desnutridos, salen totalmente, hasta psicológicamente salen mal, porque realmente ellos, Fuerzas Armadas, desde hace 8 meses que ingresó a la cárcel, lo único que ha hecho con la gente del Centro de Privación de Libertad es vulnerar los derechos de ellos. No ha llegado como tal manera que dice que a reforzar y a dar seguridad.
tampoco están a salvos ellos ahí adentro, porque como bien sabemos, a diario se presentan muertes también fuera del centro carcelario. Entonces, porque decían que se militarizaba, porque las órdenes mayores de muerte venían de las cárceles. Más sin embargo, son 8 meses que Machala, la cárcel de Machala no tiene luz, no tiene por ende, yo creo que si ya no hay comunicación, tenemos claro de que las órdenes no vienen de los centros carcelarios. Y pues la delincuencia normalmente, o sea, con esta militarización, no es que se ha parado totalmente, como dijo nuestro presidente, dicho presidente, pero que esto iba a ser invasivo con los militares dentro de las cárceles para parar un poco la delincuencia, algo que no ha venido sucediendo, algo que constantemente vemos muertes a diario. Hay gente muere o sea, sin estar presos, y así mismo también tenemos presos que mueren a manos del gobierno, a manos de Fuerzas Armadas, porque Machala se ha venido teniendo muertes de PLs, unos sin familiares, y todos los reportes que dan todos los reportes que dan Entonces nosotros sí pedimos, como dijimos el día lunes 19 de agosto que estuvimos en Quito, que nosotros necesitamos ver a nuestros familiares. Nosotros necesitamos que las entidades a cargo de las cárceles, como es SNAI, hagan respetar la decisión de ellos, porque Fuerzas Armadas está para dar seguridad, más no para tomar decisiones sobre nuestros PPL. De mi parte, muchísimas gracias por la entrevista. Espero poder ser escuchadas, ya que Machala presenta muchas irregularidades con respecto al centro carcelario. Bueno, de mi parte también le agradezco por la entrevista. Esperamos tener una solución ante esto y poder, por lo menos, tener el derecho de poder ver a nuestros familiares, saber cómo están nuestros familiares, ya que la cárcel de Machala es la única que no tiene visitas aún. El resto de las provincias tienen visitas y en Machala no. Lo que los directores, porque mi compañera y yo hemos hecho oficio, hicimos un escrito dirigido hacia el director que mi compañera le entregó personalmente, algo que el director dijo que él, ni los guías, ni los policías no tenían ni voz ni voto ahí, que los que mandaban eran los militares y que ellos tomaban las decisiones. Por ende, ese mismo escrito dimos el correo de todas las entidades SNAI, Fuerzas Armadas, Defensoría Pública, y en el momento que tuvimos la asamblea en Quito el día lunes, no tenían ellos ese informe, ya no habían recibido el correo. Por ende, mi compañera les entregó a todos ellos personalmente una copia del escrito que le presentamos al señor director. Bueno, y esperamos que por lo menos seamos escuchadas y respetados nuestros derechos, tanto como los de nuestros familiares y los de nosotros. Por mi parte, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Sí, muchas gracias. Igual agradecerles por sus valiosos testimonios. Creemos que es muy importante seguir visibilizando esto. Lo importante dentro de todo también, además, es seguir nombrando que esto está pasando, que se pueda saber y desmentir, porque realmente viendo los medios tradicionales, en muchas situaciones, tanto como lo de las cárceles, como lo fue el femicidio de esta señorita militar dentro del cuartel, y así como en otras situaciones que son de una gravedad realmente notable, y se ve a las ministras responder que sí están atendiendo o cumpliendo con sus deberes, ¿no? Cuando la gente, como en este es el caso de ustedes mismas, los familiares pueden palpar que no es así, que no se está cumpliendo nada, y pues estas personas, estos funcionarios y funcionarias, lo que hacen es pues dar otra realidad totalmente alterada ante los medios y ante el público, ante la opinión pública. Entonces es importantísimo seguir desmintiendo esto, y no bajar la alerta, ¿no? Entonces desde Indimedia igual hacemos un llamado a nuestra audiencia para mantenerse al tanto y pues informar
informarse por medios alternativos, de saber cómo en realidad está la situación dentro de las prisiones, que se están violando derechos humanos permanentemente y están convirtiéndose en centros de tortura, y esto es totalmente ilegal. Así que muchas gracias por su tiempo, seguiremos al pendiente y nos veremos en otra edición también para estar al tanto de lo que va evolucionando la situación de las cárceles. Muchas gracias, compañeras. Por ponernos atención y poder ayudarnos para ser escuchadas. A ustedes, muchas gracias.